Entonces, hay varias cosas que tenemos que aprender ahora. Primero, atajos de teclado. Atajos de teclado. Este es un... ¿por qué funciona o para qué sirven los atajos del teclado? Simplemente sirven para que nosotros podamos acceder y hacer cosas no dependiendo del mouse. ¿Ya? Hay algunas cosas que son bastante obvias, lo vamos a pasar un poquito más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, ir hasta el fin de la hoja. De hecho, si yo presiono control, este atajo de teclado, control y la flechita hacia abajo, voy hasta el final de los datos ingresados. Si lo presiono otra vez, voy hasta el final completamente de la hoja. Fíjense, aquí estoy en la fila 1.000.000 y algo. ¿Ya? Por lo tanto, avancé sumamente rápido. ¿Ya? Eso a veces es muy práctico antes de estar avanzando de esta manera, ¿cierto? Mucho más lento. Bien. Control con la flechita. Va a depender hacia dónde quiero ir. Si yo presiono la flecha hacia la derecha, obviamente se va a ir hacia la derecha, o hacia abajo, o hacia arriba, o hacia la izquierda. Bien. Control. Control más asterisco. Entonces yo voy a seleccionar todos los datos que estén contiguos. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, estos datos. Ahí, todo eso. Y yo estoy seleccionado o estoy pinchando una de las celdas en la cual se encuentra. ¿Ya? Sí, lo estoy repitiendo. Y entonces presiono control y la tecla asterisco y automáticamente selecciona todos los datos que se encuentren al lado del otro, digamos, hasta el espacio, digamos. Va a seleccionar absolutamente todo hasta el espacio. ¿Ya? Si acá hubiese otro dato, por ejemplo, y hago exactamente lo mismo, control asterisco, ¿cierto? Selecciona hasta donde se encuentre el dato. Y ojo, lo selecciona en forma geométrica, es decir, no hace esta suerte de seleccionar solamente esto. Ahí y ahí. No, ¿cierto? ¿Ya? No, no hace eso, ¿cierto? Sino que lo selecciona completamente, ¿ya? Control asterisco y entonces selecciona un rectángulo, ¿ya? Va seleccionando rectángulos. Ese es un atajo del teclado bastante útil cuando yo quiero seleccionar muchos datos. A veces con el mouse me demora un poquitito más, ¿cierto? Tengo que seleccionar de esta manera, de esta forma, si quiero seleccionarlos todos. Pero si yo sé esto, presiono control asterisco y ya los tengo seleccionados. De manera mucho más fácil. Imagínense que esto sea mucho más largo hacia abajo, ¿ya? Con control asterisco, entonces es algo mucho más rápido. Control C, control V, ustedes son expertos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Todos estos archivos de los que yo hago clase, al principio de semestre yo los tengo en su plataforma. ¿Ya? Ustedes pueden acceder a ellos. ¿Ya? Absolutamente todos. Control C, control V, ustedes son expertos, como les decía, copiar, pegar, ¿cierto? Bien. Control C, control V. Pero para eso tengo que tener seleccionado control C, lo copio, control V lo pego, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Ahora, control Z a veces no lo tenemos tan internalizado. ¿Para qué sirve control Z? Para deshacer. Es como la flechita hacia atrás. Fíjense, control Z y ya no va a aparecer ese número. Control Z, control Z, control Z. Voy deshaciendo todo lo que he hecho, ¿cierto? Es para deshacer. Ya, control Z. Que es bastante útil, digamos. ¿Ya? F4 sirve para cambiar la celda o editarla. Por ejemplo, si yo tengo esto, yo puedo hacer doble clic y aquí tengo entonces una referencia. ¿Ya? Dentro de esta celda tengo una referencia. O pasa exactamente lo mismo que presionar, ¿cierto? F4
Y esa referencia, ¿qué es lo que hago? La cambio a absoluta, a mixta, la otra mixta, a relativa. Ahora estoy presionando F4. Bien. Y al presionar F4 va cambiando el tipo de referencia que existe. Bien. Entonces, si la quiero dejar absoluta, presiono F4 simplemente y va a cambiar. Ojo que si es que ustedes están en un notebook, deben entender que las teclas muchas veces tienen dos funciones y otras tienen hasta tres funciones. Va a depender de la función que tenga. En mi caso, por ejemplo, F4 sirve para disminuir o aumentar la luminosidad. Entonces tengo que presionar la letra Fn, ¿cierto? Y después F4 para que tenga efecto, para que de verdad sea F4 y no aumente la luminosidad de la pantalla. Bien, ojo con eso. F4 cambia entonces la referencia o el tipo de referencia. ¿Ya? Y obviamente para poder movilizarme utilizamos dentro del teclado las flechitas hacia donde nosotros deseamos. Y no tan solo para avanzar. Si yo deseo ir a seleccionar estas celdas, hago exactamente lo mismo, pero con control presionado, sin soltarlo. Con shift, discúlpeme, shift presionado sin soltarlo. Y entonces puedo ir seleccionando o deseleccionando dependiendo hacia dónde avanzan las flechitas. Bien, de esa forma. Estos atajos del teclado son bastante útiles. ¿Ya? Esto que nosotros estamos viendo. Bastante útiles. Y espero que ustedes se los puedan aprender. Ahora, es importante entender algo. Yo jamás les preguntaré por un atajo de teclado. En ninguna evaluación. De hecho, en ninguna evaluación les pregunto nada. Lo único que a mí me interesa es que usted sea capaz de hacer cosas. Por lo tanto, es probable que jamás pregunte un atajo de teclado, pero sí el tiempo disponible para poder elaborar el control sea bajo, sea poquitito el tiempo. Por lo tanto, el tiempo incluye el que usted sepa utilizar algún atajo de teclado, ¿cierto? O si no, se demoraría mucho más. Bien, entonces, ojo con eso, ¿cierto? Porque no se preguntará, jamás se preguntará cuál es el atajo de teclado este o cómo se hará tal cosa, ¿cierto? Yo nunca les preguntaré cómo se hará una referencia absoluta o cuál es la referencia mixta, ese tipo de preguntas jamás. Pero tomen en consideración ustedes que sí en ejercicios, entonces se estará incluido ese aprendizaje, ¿cierto? Como el ejercicio que acabamos de ver nosotros. No sé si las personas o ustedes los tienen bastante claro, ¿ya? Pero existen distintos tipos de referencia, recuérdenlo. Referencia relativa, referencia absoluta y referencias mixtas, que fija la fila o fija la columna. Esto no se les puede olvidar y lo deben tener presente debido a que de ahora en adelante lo utilizaremos en cada fórmula que nosotros haremos, ¿ya? Lo utilizaremos. Muy bien. Lo que me preguntaba su compañero referente a los números, lo vamos a ver ahora en formatos. Los distintos tipos de formatos. Fíjense que una celda, por ejemplo, si yo tuviese acá 0,5, anoté o escribí 0,5, pero ese 0,5 yo lo puedo mostrar de formas muy distintas. Por ejemplo, excelente Jason, buena acotación. Me devuelvo entonces. Me devuelvo. Voy a repasar un poquitito todas estas referencias, ¿ya? En todo caso, en el video que yo les voy a dejar, aparte de esta clase, que ustedes van a poder revisar, en ese video hay 2 o 3 ejercicios que tienen todos los tipos de referencia dentro de esos ejercicios, ¿ya? También véanlo y repásenlo. Y si no lo entiendan, véanlo otra vez, ¿ya? Esto también lo voy a explicar. Y si no lo llegan a entender, véanlo nuevamente para que de esa forma lleguemos a comprenderlo, digamos. ¿Ya? Es la única manera y hacer ejercicios. Entonces, intentaremos también hacer algo así. Las referencias relativas.
Por ejemplo, si yo tengo es igual B9, y voy a poner por E7, E9 por B7, ¿cierto? Ambas son referencias relativas, ¿ya? Si yo copiara esto hacia abajo y hacia el lado, ¿bien? Fíjense lo que sucede. En B9 y E7, si lo copio hacia abajo, como son referencias relativas, todas estas referencias se van a mover en la misma dirección. Si lo copio hacia abajo, B9 se va a transformar en B10 y E7 se va a transformar en E8. Veamos, comprobémoslo. Así está, ¿cierto? De hecho, si lo muevo hacia el lado, aquí va a ser C9 por E8, por F7, es decir, hacia el lado, ¿cierto? Esto se movió hacia el lado y la otra referencia que estaba aquí se movió hacia el lado. ¿Ya? Acá se mueve uno hacia abajo y uno hacia el lado. Por lo tanto, de acá se va a mover uno hacia abajo y uno hacia el lado. Va a decir C10 por F8. Eso es lo que va a decir acá. C10 por F8. Se llaman entonces referencias relativas porque van cambiando a medida que se van copiando y pegando las celdas en la misma relación, digamos. Por eso son relativas. Si yo la copio y pego una celda más abajo, la referencia a la que hace relación esa celda también se va a mover uno hacia abajo. Bien, muy bien. Tengo otro tipo de referencias que es más fácil de comprender, que son las referencias absolutas. Por ejemplo, yo podría dejar el E7 absoluto y el B9 lo podría dejar relativo, simplemente para que podamos ver la diferencia. Entonces, si yo copio esta celda hacia abajo, la referencia relativa va a cambiar. El B9 se va a convertir en B10, B11, B12. Pero el E7, como es absoluto, jamás se va a mover. Fíjense. Lo voy a mover hacia abajo y después hacia abajo, hacia el lado. Y siempre es E7. Solamente el B10, el B9 es el que cambia, pero acá siempre es E7. El E7 no se mueve. Por eso se llama referencia absoluta. Bien. Referencia absoluta. Porque el E7 no se mueve para nada. Vamos a ver ahora una referencia mixta. Debemos entender con respecto a las referencias mixtas que todas las referencias se componen de dos partes fundamentales, que son la columna y la fila. La columna representada por la letra y la fila representada por el número. Por lo tanto, una referencia se puede mover a través de las celdas, por las columnas, en otras palabras, y también se puede mover por las filas. Cuando nosotros incluimos el signo peso antes del número o antes de la letra, estamos haciendo que el número se vuelva absoluto. En este caso, al poner el signo peso antes del número 7, estamos logrando que la fila 7 se vuelva absoluta. Que jamás se mueva de la fila 7, es decir, esto se va a mantener en la fila 7. Jamás se va a mover de la fila 7. Se va a poder mover entre las columnas, pero jamás se va a mover a la fila 6 o a la fila 8. Siempre va a ser en la fila 7. ¿Por qué? Porque la fila 7 está absoluta. Veamos cómo queda. Si yo hago esto y hago exactamente lo mismo, lo copio hacia abajo y hacia el lado, fíjense lo que sucede. Al copiarlo hacia abajo, la fila de 7 no se puede mover hacia abajo. Por lo tanto, va a quedar exactamente ahí. Va a quedar igual, idéntica, ¿cierto? Va a quedar exactamente ahí. E7 quedó en E7. Pero si yo lo copio hacia el lado, va a cambiar también hacia el lado. ¿Por qué? Porque puede moverse hacia el lado,
porque es una referencia mixta, ¿cierto? Es una referencia mixta. Solamente el 7 está absoluto, pero la E está relativa. Por lo tanto, si yo la copio hacia mi derecha, la E se va a convertir en F, ¿cierto? Si la copio después hacia abajo, va a seguir siendo F porque no puede bajar. Bien. Este es un tipo de referencia que se llama referencia mixta. Bueno, existe otro tipo de referencia mixta. En este caso, yo estoy utilizando, eh, dejando absoluto la fila, ¿cierto? Pero también yo podría dejar absoluta la columna. Es decir, dejo la columna E absoluta. En otras palabras, no me podré mover de la columna E. Sí me podré mover entre filas, pero siempre estaré en la columna E. ¿Ya? Siempre estaré en la columna E. Bueno, si yo copio esto hacia abajo y hacia el lado, veamos lo que sucede. Aquí hago referencia a E7. Si me muevo uno hacia abajo, esto también se va a mover uno hacia abajo y por lo tanto va a ser referencia a E8, ¿cierto? Y hacia el lado, no, hacia el lado no se va a poder mover. Va a seguir siendo E8, ¿cierto? De esa forma funcionan las referencias relativas, ¿cierto? O mixtas, o semiabsoluta, o referencias absolutas completas. ¿Ya? Ese es el tipo de referencia. Nosotros haremos ejercicio y hemos hecho ejercicio en la grabación que yo les voy a subir en un ratito más para que ustedes puedan notar la diferencia. ¿Ya? Notar la diferencia. En todo caso, esta grabación también está para que la puedan repasar. Bien, chiquillos. Y si tienen más dudas después, me pueden seguir preguntando, obviamente. No hay ningún problema. Bien. Muy bien, continuamos entonces. Fíjense que esta celda, si yo anotara 0,5, yo puedo mostrar esta celda de muchas formas distintas. Y a esto se le llama formato de la celda. Formato de la celda. Bien. Después nosotros veremos un tipo de formato que se llama formato condicional. Pero ahora vamos a ver los tipos de formato que nosotros tendremos. Aquí dice general. Bueno, y yo puedo mostrar este número de formas muy distintas. Por ejemplo, en porcentaje. Si yo presionara aquí, se muestra como 50%. Sabemos que 0,5 es 50%, pero yo lo puedo mostrar de esa forma. O a lo mejor puede ser 0,5 euros. Y entonces pongo moneda. Y aquí cambio el símbolo de la moneda y pongo euro. 0,5 euros. Fíjense que no es necesario que nosotros podamos ingresar símbolos. No es necesario ingresar símbolos, sino que simplemente nosotros debemos cambiar el formato de la celda. Bien, muchas veces cuando nosotros ingresamos símbolos, después ese número no se puede multiplicar, porque Excel lo toma como si fuese un texto. ¿Ya? Por lo tanto, la verdad que esto es un número. Fíjense que si yo al pinchar aquí la celda, me muestra aquí que la celda contiene el número 0,5. ¿Ya? Es un número. Bien. Por lo tanto, también lo puedo mostrar como número. ¿Por qué aparece un 1? Porque lo aproximó. Ahora, yo puedo mostrar más o menos decimales. ¿De qué forma? Con esto, con esta opción que está aquí arriba. Fíjense ustedes que esta flechita aumenta los decimales para poder visualizarlos y esta los resta. No significa que le estoy agregando decimales, no, para nada. Solamente lo estoy mostrando. ¿Ya? Por ejemplo, de esa forma. Al presionar, puedo mostrar más decimales. Ustedes saben que 0,5 es exactamente lo mismo que 0,50000. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero si yo restara todos los decimales, Excel automáticamente aproxima al número más cercano. Es decir, de 0,5 lo aproxima a 1.
de 0,5436. Ya, entonces vamos a ver la diferencia. 0,5, 0,54. ¿Se dan cuenta? Entonces, de 6, obviamente como es de 5 hacia arriba, lo va a aproximar y va a quedar 0,544. ¿Cierto? Fíjense, lo aproximó. El 4 no lo aproxima, por lo tanto, queda en 54 solamente. Y el 4 tampoco, queda solo en 0,5. ¿Ya? No significa que yo tenga otro número. Fíjense acá, sigue estando el número completo. De hecho, yo al multiplicarlo, al sumarlo, yo lo podría, este número, sumar 1, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense que este número sigue siendo el mismo, digamos. Solamente se muestra de manera distinta, ¿ya? Se muestra, podríamos llamar entre comillas, un número resumido, ¿ya? Esto es bastante práctico cuando yo tengo que entregar un informe y dentro del informe no tengo tanto espacio, o a veces pueden ser los decimales demasiado largos. No quiero borrar decimales, solamente quiero mostrar, a lo mejor con un decimal o con dos decimales, el resultado. Cuando hago de esa forma, simplemente sumo o resto los decimales a mostrar. Bien, ese es entonces número. Moneda ya lo vimos y contabilidad algo muy similar. La fecha es algo muy importante entender, que la fecha es un número. Por ejemplo, yo podría poner el número 35.600, ¿ya? Y si yo escojo mostrarlo como fecha, estamos hablando del 19 de junio del 97. ¿Por qué ese número es, el, el- es un día del año 1997? Bueno, los números son fechas y las fechas son números y son explicados de la siguiente forma. El número 1 comenzó desde el 1 de enero de 1900. ¿Ya? Si yo pusiera esto acá y voy a poner en fecha, ustedes pueden ver que es el 1 de enero de 1900. Y desde ahí en adelante, un número más, estamos hablando del 2 de enero, después del 3 de enero, del 4 de enero, así sucesivamente hasta llegar a hoy. Como las fechas son números, ojo que esto es muy importante, se pueden sumar, se pueden restar, ¿ya? De hecho, a esta fecha, por ejemplo, yo le podría sumar 10.000. Y entonces me dice cuántos 10.000, después de 10.000 días, esta es la fecha correcta, ¿ya? Las fechas se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, todas las operaciones posibles. ¿Por qué? Bueno, porque para Excel las fechas son números. Las fechas son números. Para saber el día de hoy, existe una función que es bastante práctica y útil, que se llama es igual hoy, abro y cierro paréntesis, ¿ya? Entonces pongo es igual hoy, abro y cierro paréntesis, y siempre me va a mostrar el día de hoy, ¿ya? ¿De dónde saca esta información? Lo saca del sistema. Saca la información del sistema. De hecho, este mismo Excel, si yo lo abro mañana, me va a mostrar 14 del 4. Bien, me muestra entonces 14 del 4. Y si quisiera ver yo cuántos son los números desde 1900, simplemente pongo números y me aparece 44.674. Bien. Por lo tanto, yo aquí tengo un número 44.664, lo podría mostrar como fecha o lo podría mostrar como una fecha larga. Fíjense, existe otra opción, fecha larga. Y entonces, miércoles 13 de abril del 2022. También lo puedo mostrar como moneda o también lo puedo mostrar como un porcentaje o como una fracción.
En este caso no hay fracción, pero tenía un número aquí que era decimal. Esa era fecha. ¿Cierto? Tenía 0,5. Ya. Lo puedo mostrar entonces como decimal o como una fracción. ¿Cierto? 0,5 es un medio. ¿Cierto? O como un porcentaje, 54%. ¿Cierto? O como la fracción o como hora. Fíjense que yo simplemente lo estoy mostrando distinto. No significa que el contenido de la celda vaya cambiando, sino la forma de mostrarlo es distinta. La forma de mostrarlo es distinta. Bien. Excelente. Entonces, entendiendo eso, tenemos muchos tipos de formatos para mostrar de manera diferente. Tengo general, en número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, la hora, porcentaje, fracción, científico y texto. ¿Ya? Nomenclatura científica y también como texto. Lo puedo mostrar de todas estas formas distintas. Pero también pueden existir formatos personalizados a la hora de mostrar la información. Ya, lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, el día de hoy era este, parece, ¿cierto? Entonces, ¿era hoy, parece? Sí. Miércoles 13 de abril de 2022. A lo mejor yo lo quiero mostrar de una manera diferente. Voy a más formatos de número. Y aquí en esta opción, fíjense ustedes, en personalizada, yo puedo mostrar de manera muy distintas las fechas. Por ejemplo, puedo mostrarlo como día, mes y año, o a lo mejor quiero mostrar solamente día y mes. Saco el año y voy a poner otro día, miércoles, miércoles de abril. Es un ejemplo nomás. Está personalizada esa fecha, ¿cierto? Está personalizada. ¿Ya? O 13 de abril, ¿cierto? O 13 del 4 también podría ser solamente. O 13 de abril, ahí, distinto, ¿cierto? Yo puedo personalizarlo, ¿ya? Lo puedo mostrar de la manera que yo desee. O a lo mejor solamente me interesa el día. Imagínense ustedes que estoy haciendo una carta GAN o necesito solo el día para poder calcular cuántos días faltan para tal o cual cosa. Bueno, a lo mejor yo lo muestro y muestro solo el día, ¿cierto? Y muestro el día 13. Bien, solamente muestro el día. Entonces, estas son las formas o los formatos en los cuales yo puedo representar o evidenciar la información dentro de una celda. Bien, excelente. Entonces, nos vamos a ver ahora entonces copiado especial. Copiado especial. Eh, Imaginemos que nosotros tenemos números, bien, y estos números, algunos son una referencia, por ejemplo, por ahí. Y este es, veamos, son referencias, por ahí.
Bien, entonces, tengo números, ¿cierto? Con distintos formatos, algunas son referencias. Entonces vamos a ver lo que se llama copiado especial. Copiado especial. Hoy ya veremos copiado especial y series. Con eso terminaremos rellenando series. ¿Ya? Vamos a, con el botón derecho del mouse, podemos copiar, o control C también, pero fíjense que a la hora de pegar, no pondremos la opción de pegado normal, sino que pondremos acá pegado especial, este menú, con el botón derecho del mouse, pegado especial. Y en pegado especial nos va a aparecer este menú, este submenú, en el cual vamos a ver algunas particularidades de este menú. Si yo copio esto, es probable que yo lo desee pegar de una forma distinta. ¿Ya? Lo primero es transponer, esta opción que se encuentra aquí abajo. Si yo selecciono transponer, bien, entonces todos estos números que yo estoy copiando los voy a pegar, pero lo que estaba vertical ahora va a estar horizontal. Bien, todo lo que estaba vertical después va a quedar horizontal. Eso significa transponer. Si le pongo aceptar, veamos la diferencia que existe, ¿cierto? Ahí aparece el 2, el 2, el 12, ¿ya? Todo lo que estaba de forma vertical ahora queda horizontal y viceversa. Bien. Esa es una de las opciones que tenemos en pegado especial, que está aquí en ese menú. También tenemos otro tipo de opciones, las que se encuentran aquí arriba. Fórmulas, valores, formatos. A lo mejor yo estoy copiando esto y deseo que solamente se peguen las fórmulas. Veamos. Pongo aceptar y entonces lo que sucede es que no se copia el formato. Fíjense que aquí yo tengo el fondo amarillo. El formato de la celda no se está pegando acá, pero sí se pega todo el resto, ¿cierto? Aquí tengo el número, y aquí está la fórmula que yo tengo y al final también tengo una fórmula, ¿cierto? Se copió y después se pegó absolutamente todo con copiado especial, pero sin el formato. Diferente sería que si yo pegara normal, ¿cierto? Pegado normal, se copia o se pega absolutamente todo. ¿Ya? Es muy diferente. También yo puedo poner otro tipo de pegado especial, no tan solo las fórmulas, sino valores. Cuando yo pongo valores, entonces se va a pegar solamente el número que contiene esa celda y no la fórmula. Voy a poner el ejemplo, aceptar. Aparentemente es lo mismo, pero fíjense que aquí yo tengo una fórmula y acá es solamente pegado un número. Todos son números. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo tengo fórmulas, lo copié, pero pegué solamente el valor resultante de esa fórmula. ¿Bien? Ese es otro pegado especial, ¿cierto? Las fórmulas o los valores o los formatos. Es decir, todo al revés. No me interesa lo que contiene la fórmula, pero sí lo que voy a pegar es exactamente el mismo formato. Bueno, aquí es solamente el fondo amarillo, pero podría tener otro tipo de formato, como el tipo de letra, el tamaño de letra, si está negrita o no, o el bordeado que tiene, ¿cierto? De alguna forma, a lo mejor yo lo que deseo copiar es no los números, sino lo que deseo copiar es todo lo que acompaña a los números. Bueno, esa es otra forma de pegado especial. Fíjense todas las opciones que nosotros tenemos para poder pegar. Bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico. Voy a achicar esta celda, ¿ya? Y voy a copiar esto. Y acá voy a pegar solamente en pegado especial, por ejemplo, ancho de la columna. Entonces, a lo mejor yo no deseo pegar los números, tampoco deseo pegar la fórmula y tampoco el fondo. Lo único que deseo pegar es exactamente el mismo ancho que tiene la columna. Obviamente son anchos distintos.
Pero al poner ancho de la columna, entonces pega automáticamente el mismo ancho. Es bastante práctico a veces. Se puede hacer mucho mejor, ¿cierto? Y pego entonces exactamente el mismo ancho. Bien. Otro tipo de pegado especial es el que se encuentra aquí abajo. Para poder hacerlo voy a poner un número, 10. Voy a poner 10 de arriba abajo. Copio esto y encima de los números voy a realizar un pegado especial. Encima de los números. Bien. Entonces voy a poner aquí pegado especial. Y yo tengo opciones para poder realizar una operación. Por ejemplo, podría poner sumar. Al poner sumar, entonces, es este número, le voy a sumar lo que contiene la celda. Es decir, no se va a borrar lo que contiene la celda, sino que voy a sumarle otra cosa adicional. ¿Ya? Acá, si tengo una fórmula, voy a sumarle a la fórmula este número. Vamos a ver cómo queda. Le pongo sumar y le pongo aceptar. Y como ustedes pueden evidenciar, fíjense, quedó 12. Es decir, el 2 le sumé el número 10 que contenía. El 2 le sumé el número 10, pero fíjense que acá le estoy sumando a la fórmula 10, porque como era una fórmula, ¿cierto? Le estoy sumando 10 adicionales. Es decir, 12 por 36 más 10, ¿cierto? Le estoy sumando 10. Pasa lo mismo acá. Más 10. ¿Ya? Y acá solamente queda un número 4 más el número 10 que teníamos acá. Todas estas son las formas que nosotros tenemos de realizar un pegado especial. Se encuentra aquí. ¿Ya? Este Excel ustedes lo tienen en su plataforma. ¿Ya? Ahí, pegar sumando lo que había, transponer, puedo pegar vínculos. Bien. Por último, nosotros veremos el tema de las series. Es importante entender qué es una serie. ¿Qué es una serie? Por ejemplo, yo tengo 2, 4, 6, 8. Obviamente sabemos el número que viene después. Entendemos que esto es una serie. Por lo tanto, si nosotros tenemos 2, 4, 6, 8, sabemos que el número inmediatamente después es el 10. Sabemos que vamos de 2 en 2, en otras palabras. ¿Cierto? Bueno, Excel también tiene la opción de rellenar series. Vamos a ver esta opción. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si yo tengo un número 2 y yo tomo este puntito y lo tiro hacia abajo, es como si nosotros tuviésemos copiar y pegar el 2 hacia abajo y va a repetir el 2, 2, 2, el 2, el 2, el 2, ¿cierto? Pero si nosotros pusiésemos un 4 y ahora yo no selecciono solo una celda, sino que selecciono ambas celdas, fíjense que aparece otro icono aquí abajo. Al seleccionar dos celdas, y Excel entiende que aquí entonces existe una serie. En otras palabras, existe un rango que yo deseo que se repita a través del tiempo. En este caso tengo solamente dos números, pero Excel entiende la diferencia entre estos dos números. Por lo tanto, si yo tomo este puntito de abajo y lo repito hacia abajo, fíjense lo que sucede. Excel comienza a rellenar series. Bien. Estoy rellenando una serie. Por ejemplo, si yo quiero, voy de 1 en 1, pongo 1, 2
y entonces me rellena la serie de 1 en 1, ¿cierto? Y puede pasar lo mismo si pongo 1 y 5. Excel entiende que voy a ir de 4 en 4, entonces lo sigue replicando, ¿ya? Es importante entender esto, ¿cierto? El tema de rellenar series o cómo las series se van repitiendo a través del tiempo. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo tengo alumno, el alumno 1, entenderá Excel que yo lo que deseo es rellenar una serie tomando en consideración que el 1 está en una celda donde también existen letras. Bueno, Excel lo entiende. Por lo tanto, dice, bueno, si existe un alumno 1, lo relleno hacia abajo, también existirá un alumno 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto de rellenar series me ahorra mucho tiempo. Me ahorra mucho tiempo. No tengo necesidad de estar escribiendo exactamente lo mismo, porque sé que Excel lo va a rellenar. Si es que yo me encontrase en este ejemplo y hago doble clic aquí, no va a pasar nada. Pero si yo me encontrara en esta fila y hago doble clic acá en esta columna, automáticamente Excel lo va a rellenar hasta donde duren los datos de la columna contigua. Hasta donde duren los datos de la columna contigua. Lo voy a hacer otra vez un poquitito más largo. Entonces esto voy a hacer que llegue hasta aquí. Si hago doble clic, exactamente hasta el alumno 11 va a llegar. ¿Bien? Al hacer doble clic, entonces en este puntito no tan solo rellena serie, sino que además detecta los datos que se encuentran en la columna que inmediatamente que se encuentra a su lado. Y hasta ese momento va a rellenar la serie. Por lo tanto, también esto me ahorra una enormidad de tiempo a la hora de intentar rellenar cualquier serie, ¿ya? Pasa lo mismo si yo pusiera un alumno. Un alumno. ¿Ya? 2 alumnos, 3 alumnos y así sucesivamente. ¿Ya? O una casa, 2 casas, da lo mismo. Bien. Muy bien. Entonces, creo que estamos entendiendo el tema de rellenar series. Podríamos hacer otro tipo de series que no impliquen números, como por ejemplo, enero. Enero es uno de los meses del año, pero Excel entenderá que después de enero viene febrero. Veamos, doble clic. Y entonces hasta entiende después de enero, entiende los meses del año, digamos. ¿Cierto? Diciembre. Y si yo pongo lunes, va a pasar algo parecido. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿por qué Excel entiende que esto es una serie? ¿Por cómo sabe después del lunes lo que viene? Porque a lo mejor yo podría empezar con el jueves, a ver si es que lo pillo, digamos. Y entiende lo que viene inmediatamente después del jueves. ¿Cómo sabe lo que viene después? ¿Cierto? ¿Cómo sabe lo que viene después? Bueno, esto es algo importante. Todas las series que comprenden solamente letras es porque están configuradas para que Excel las entienda. ¿Ya? Por ejemplo, yo configuré en mi Excel las estaciones del año. Primavera. En los Excel que ustedes tienen en sus casas, no les va a aparecer este resultado. ¿Cierto? No les va a aparecer este resultado. Primavera, verano, después otoño, después invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. No les va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque ustedes no le han enseñado a Excel las series. ¿Ya? Vamos a aprender entonces cómo poder realizar series de manera personalizada. Bien, vamos allá entonces. La forma de hacerlo es la siguiente. Nosotros nos vamos acá arriba a archivo. Voy a
Voy a poner la pantalla porque si no, no se va a ver. Ahora sí. Archivo. Y voy a ir a opciones. Bien. Archivo opciones. Acá, opciones avanzadas. Vamos a presionar ahí. Y casi al final abajo, casi al final, aparece modificar listas personalizadas. Bien. Modificar listas personalizadas. Nosotros pinchamos ahí y ahí en ese lugar se encuentran entonces las listas que nosotros podríamos personalizar. ¿Cómo se personaliza una lista? Simplemente nosotros podríamos agregar entradas. Por ejemplo, yo podría agregar un proceso o una lista personalizada que se llame asistir a clase o asistir solamente, asistir, estudiar, rendir, buen resultado. Si le pusiera agregar, esto es una lista personalizada, en el cual yo le estoy enseñando a Excel qué es lo que viene después de una palabra determinada. De la misma forma es que yo le enseñé otoño, invierno, primavera, verano, o comprar, fabricar, vender, postventa o algo similar, ¿cierto? Probémoslo. Entonces le pongo aceptar, aceptar. Entonces ahora que yo pongo asistir, ¿cierto? Tengo entonces mi lista personalizada. Yo podría personalizar absolutamente todo. ¿Para qué yo utilizaría esto? Bueno, normalmente en algunos trabajos existen secuencias o procesos, ¿cierto? Pasos secuenciales que se sabe exactamente cuál es el paso siguiente después del anterior. Y para eso, entonces, para no tener que estar escribiendo constantemente los pasos sucesivos, se crean listas personalizadas. Y de esa manera, entonces, ahorro también mucho recurso, tiempo. Si al final eso es lo que nosotros estamos buscando, poder ser eficientes en el uso del recurso tiempo. Bien. Ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio. Nosotros tenemos estas series. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes las puedan realizar. Tengo una serie lineal, fíjense, 1, 101, 102. Ustedes deben replicarla. Hagan esta serie, intenten repetir esta serie. Serie geométrica, fíjense, 1, 2, 4, 8, 16. Otra serie geométrica por un 5% adicional. Aquí tengo otra serie de los días laborables, es decir, de lunes a viernes. Cuando llego al viernes se salta el sábado y domingo y continúa con el lunes. O solamente avanza por meses, o solamente avanza por años, o solamente avanza de una semana a otra semana. Bien, entonces tenemos unos minutitos para poder realizarlo y lo vamos a revisar en clase. Bien, la serie personalizada, entonces, recuérdenlo, está acá arriba, en archivo, nos vamos acá abajo a opciones, opciones, voy aquí a avanzadas, en esta parte del menú, y al final, al fondo abajo, hay modificar listas personalizadas. Ahí es donde se crean estas listas personalizadas, ¿ya? O series personalizadas, como quieras tú llamarlas. Muy bien. Vamos a revisarlo entonces. ¿Ya? Las personas que han podido realizarlo, a algunos les ha funcionado, a otros no, lo vamos a revisar y vamos a ver cómo podríamos hacer una serie. Bueno, la primera, bastante similar a lo que nosotros hemos visto. Es decir, tenemos dos opciones, por eso tengo dos columnas acá para que podamos revisar el tipo de serie. Podríamos poner 1, 101, por ejemplo. Si seleccionamos ambas celdas, obviamente Excel entiende que voy a ir avanzando de 100 en 100, ¿cierto? Por lo tanto, simplemente doble clic y ya está lista. ¿Ya? Y ya está lista, digamos.
podríamos tener otra serie. Y aquí entonces podríamos utilizar las referencias relativas para poder utilizar o para poder fabricar una serie distinta. Vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, yo podría poner es igual C3, una referencia relativa, más 100. Fíjense que como es una referencia relativa, al presionar Enter, es cierto que me da 101, pero ¿qué va a pasar cuando copie esta celda y la copie aquí abajo? Va a hacer referencia entonces no a C3, sino a C4 más 100, y así sucesivamente. Por lo tanto, miren, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? C4 más 100 y así sucesivamente. Por lo tanto, también me sirve para poder realizar una serie, utilizar las referencias relativas de esta manera. ¿Ya? Y simplemente hago doble clic y se rellena la serie. Y me da exactamente lo mismo. Entendiendo eso, entonces, nosotros podríamos rellenar esta otra serie geométrica. Veamos cómo sería. La serie geométrica es multiplicar por 2 el número anterior. Por lo tanto, también puedo utilizar las referencias relativas multiplicándola por 2. Por 2. Ahí sí. Bien. Y entonces, al bajar esto, va a seguir multiplicando por 2 los números. Y entonces ya tengo la serie exactamente tal cual como se encuentra al costado. La serie geométrica del 5% va a ser algo similar, ¿cierto? Entonces multiplico el número anterior por 1,05, que es un 5% adicional, ¿cierto? Y simplemente doble clic y hasta abajo es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo sería estas series de las fechas. ¿Ya? Voy a borrar esto para poder, o voy a hacer o fabricar otros días. Por ejemplo, de esta semana. Esta semana comenzó con el 11 de abril. Entonces, 11 de abril del 2021. Bien. Si yo realizo esta serie hacia abajo, los días laborales o laborables, ¿ya? Me va a aparecer el 11, 12, 13, 14 de uno en uno. Pero fíjense que aquí me va a aparecer una opción. Se llaman opciones de autorrelleno. Al presionar ahí, me va a aparecer todas las opciones y algunas opciones de fechas. Por ejemplo, aquí, rellenar días laborables de la semana. Al presionar esa opción, automáticamente se va a cambiar, ¿cierto? Los días de lunes a viernes. Bien. Bueno, aquí no toma en cuenta, este es del 2021. Me pasé me quedé corto un año. Ahora sí. Ahora sí. Rellenar días laborables. Ahora sí. Entonces tengo el 11, 12, 13, 14, 15 de lunes a viernes. ¿Ya? De lunes a viernes está solamente de lunes a viernes. Los meses. Voy a poner acá algo similar. El 11 de abril del 2022. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá no pongo días laborables, sino que pongo rellenar meses. Al poner rellenar meses, solamente avanza mayo, junio, julio, agosto, septiembre y así sucesivamente, ¿cierto? De mes en mes. En años pasa exactamente lo mismo, ¿bien? Exactamente lo mismo. Relleno y una vez después que relleno pongo las opciones, por las opciones de autorrelleno, entonces voy a poner rellenar años. Bien, y avanza entonces exactamente el mismo día, el mismo mes, pero en años distintos. Y por último, semana.
Como ustedes pueden ver, no existe la opción semana. Voy a tirarlo hacia abajo para que ustedes lo vean. No existe la opción semana. Pero sí, a lo mejor entendemos que la diferencia entre una semana y otra son 7 días. Podríamos también, como ya lo hemos aprendido, como las fechas son números, podríamos simplemente a la fecha anterior sumarle 7. Y entonces nos mostraría todos los lunes de allí en adelante, ¿cierto? Y nos serviría también como para poder rellenar una serie. Bien. Espero que les haya gustado esta materia. Es bastante entretenida. No tiene muchas aplicaciones directas, pero cuando nosotros deseamos realizar un documento o cuando necesitamos numeralizarlo, cuando necesitamos hacer muchas cosas, para nosotros es mucho más fácil entender que Excel nos entrega la opción de rellenar series, ¿ya? Así que espero que le haya gustado la clase de hoy.